Hola, gente amiga del 12, buenas noches. Qué placer reencontrarnos en DF, Distrito Federal, el espacio para que abordemos distintos temas de actualidad, de los más importantes, en profundidad, con protagonistas, con analistas. 9:17 del miércoles estamos en vivo, 9:17 del miércoles 18 de junio de 2025, un día muy cargado, muy intenso. Hace un ratito se acaba de conocer la sentencia en el juicio por el asesinato de bebés en el hospital neonatal acá en Córdoba. Noticia prioritaria a nivel nacional. La enfermera fue declarada culpable. El jurado popular la encontró culpable del crimen de 5 chicos y el intento de asesinato de otros 8 bebitos recién nacidos. Hubo absoluciones y condenas a los funcionarios acusados por delitos menores. Finalmente las condenas importantes a más de 4 o 5 años de prisión, incluida la ex directora del Hospital Materno Neonatal, y fue absuelto el ex ministro de Salud, Diego Cardoso. Un tema que ya vamos a abordar en DF en un ratito, pero nos vamos a centrar en el conflicto en Medio Oriente, que tiene en vilo al mundo en este choque directo, frontal entre Israel e Irán, tema que domina la agenda en todo el mundo, con una experta, ya les vamos a contar quién es, una experta que va a ser un gusto escuchar. Agradecemos a los auspiciantes que hacen posible esta propuesta, que apoyan, que acompañan a DF. OSDE, en el momento de la verdad. OSDE, muchas gracias por estar con nosotros. También es sponsor AutoCity. Unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar, gracias a la gente amiga de AutoCity. Y finalmente a la Siglo XXI. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI, líderes en innovación educativa. Gracias a todos los sponsors, también a Grupo Canter, que se está sumando a DF, y a la gente de los cines del Dino, de los cines dinosaurios. Hay premio, cines dinosaurio, cines Dino, dice acá, cines Dino, así el diminutivo. Hay premio para ustedes, es muy importante su participación, siempre estamos muy atentos a lo que nos apuntan desde sus casas o desde sus lugares de trabajo, de donde nos estén acompañando. En el YouTube del 12, en el 12 en YouTube, también nos pueden ver por el canal 135 de DirecTV, pero lo interesante es la participación en el chat de YouTube. Tenemos siempre miles de amigos en el 12, quienes respondan correctamente a una pregunta que vamos a hacer en un rato, referida a los contenidos que vamos a tener hoy en DF, se van a poder ganar uno de estos 3 pares de entradas, este es por 2, este es por 2, este es por 2, uno de estos 3 pares de entradas para ir a ver la peli que quieran a los cines Dino. En un ratito entonces tienen que probar que han estado atentos a DF y les vamos a hacer una pregunta referida a lo que conversemos acá, muy precisa, puntual. Si responden correctamente están en carrera por estos pares de entradas para los cines del Dino. Gente amiga de DF, les presento, por si no la conocen, a Graciela Ramuspe de Pilnik, la doctora que tiene una destacadísima trayectoria académica. ¿Cómo va, Graciela? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Ya te sigo presentando. Muy cerquita del micrófono. Sí, ciertamente. Graciela es una figura muy reconocida en el ámbito de las relaciones internacionales, de la ciencia política, graduada en postdoctorado en sociología política, muy conocida en universidades de Córdoba y de otras partes del mundo. Y además ha participado en la formación de muchos diplomáticos de carrera. Bueno, Graciela, y me contaba recién en la charla fuera de micrófono, que nada que ver, que estuvo en la época en que se inauguró el 12, 60 y pico años atrás. Claro, 65 años atrás, porque el 12 se inauguró en 1960. Que andabas por acá como visitante. Lo que pasa es que había programas infantiles. Ah, ¿y formaste parte de alguno o viniste ocasionalmente Bueno, en yo programa diría infantil? que no me preguntes porque van a ser cálculos de edad. ¿Pero fuiste conductora de un programa infantil allá por los años 60 o eras como parte del No, público? participaba de algunas pequeñas cosas bien. con una edad muy chiquita. Bueno, Graciela Ramuspe de Pilnik, una académica reconocida, le invitamos para que hable de este choque entre Irán e Israel. Mucha gente preocupada. Yo tengo colegas, compañeros que dijeron, uy, esto es como para que tengamos miedo. Bueno, yo te lo puedo responder. A ver. Pregúntame lo que vos quieras. ¿Es como para que tengamos miedo? Yo Acá en diría- esta parte del mundo, en Córdoba, Argentina. Bueno, te puedo dar una referencia muy sencilla.
La guerra entre Israel e Irán, Sí. en realidad forma parte de una estrategia muy importante de Israel, que es aplicarle una doctrina. En realidad está aplicando dos doctrinas a raíz de las amenazas permanentes que tiene por parte de Irán y por parte del terrorismo. Ujú. Se llama la doctrina del pulpo. Entonces, por ejemplo, Hezbollah, Hamas, la yihad Los islámica, proxies de Irán. los proxies de Irán son los tentáculos, Ujú. pero la cabeza de ese pulpo es Irán. Claro, cuando digo los proxies, es un término muy corriente en el mundo de la discusión política y de las relaciones internacionales. Son brazos armados de Irán, esos son los proxies. Así es. Que son muchos de los grupos con los que Israel ha estado en conflicto permanente a lo largo de las últimas décadas y que en los últimos años, desde el 7 de octubre de 2023, cuando fue el ataque de Hamas a Israel, han sido no eliminados, pero casi, o se han visto Descabezados. descabezados por Israel. Hamas, Hezbollah, los hutíes en el En el Yemen, Yemen y la yihad islámica en parte. y también. milicias proiraníes también en Siria que actúan en Siria y en Irak, Así es. con las que Israel viene confrontándose mucho. Indirectamente, entonces, la confrontación es con Irán, ahora es directa. Ahora es directa y va, según esa doctrina, directamente a la cabeza del pulpo, que es Irán, que es el país que financia todos estos grupos que vos llamás proxies, o que son grupos terroristas afines y subsidiados, capacitados y demás por parte de Irán. Bueno. De modo tal que cuando vos preguntas, porque esa fue tu Sí. pregunta, si a nosotros Miedo acá, sí, si se justifica, si tiene lógica. Sí, bueno, siempre lo tuvo porque en la República Argentina tuvo varios tipos de terrorismo. Sí, El terrorismo de Estado, el terrorismo subversivo y el terrorismo internacional con el tema de la AMIA y con el tema de la Embajada de Israel. Que Pero según la justicia argentina fue obra de Irán. Así es, Los también dos la atentados. muerte de Nisman, ¿no? También la muerte También de la Nisman. muerte de Nisman. Ahora bien, ¿por qué yo digo que hay que estar atentos? Ya El Patricia... asesinato de Nisman. Así es, el asesinato. Ya Patricia Bullrich, el año pasado, más o menos por el mes de abril, aproximadamente en esa época, advirtió que habían ingresado 700 comandos que correspondían probablemente a las fuerzas Quds, según los informes de inteligencia, Que dependen de Irán. que dependen de Irán. Una que fuerza es de élite iraní. una fuerza de élite iraní de la Guardia Revolucionaria, que son los que exportan el terrorismo al mundo. Eso es lo que es importante. Ujú. Eso fue el año pasado. Y este año, hará un par de semanas aproximadamente, se volvió a anunciar en los medios, comenzó esto anunciándose en un medio árabe, y después fue tomado en la República Argentina y en América del Sur, que ingresaron unos 400 comandantes de campo de Hezbollah con sus familias para radicarse en América del Sur. Si esto es así, y si vos recuerdas no solamente lo de Nisman, sino también el avión que estuvo dando vueltas hace un par de años. Ese avión venezolano-iraní. Venezolano-iraní. Que había sido de Irán, pero que supuestamente había comprado Venezuela, pero que tenía tripulación iraní. Exactamente. Y además tenían múltiples identidades. Eso fue encontrado así y se encontró también que formaban parte de las fuerzas Quds de Irán. Ujú. Y estaban haciendo un recorrido probablemente de inteligencia y además de inteligencia probablemente de toma de contacto con las células, que hay que tener las células en estado, digamos, aletargadas hasta tanto se les da la instrucción de poder operar. Razón por la cual, con todo este bagaje de información de los 700 el año pasado y los 400 ahora, que ingresan todos a América del Sur, muchos con pasaporte venezolano, no nos olvidemos que Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua son aliados de Irán. Suelen ingresar con pasaportes de ellos y que también hoy nos encontramos con que Brasil
en donde Hezbollah tiene también una muy fuerte presencia, además de la triple frontera, y asociado con el crimen organizado, que hay más de 72 organizaciones en Brasil, significa entonces que estamos bajo amenaza permanente, aunque tengamos poca información y no nos demos cuenta. Bueno, así que está la amenaza por el lado de la influencia que ha ido ganando Irán en la región, con sus aliados Venezuela y Bolivia, y otros, pero principalmente Venezuela y Bolivia. Pero también tendría cierta lógica sentir, no sé si miedo, pero sí preocupación, inquietud, porque la confrontación incluye la posibilidad del uso de armas de destrucción masiva. Lo que Israel se propone 6 días atrás es eliminar, neutralizar el programa nuclear iraní, que está muy avanzado. Irán, un país que tiene como un propósito declarado central de sus políticas la destrucción de Israel. Tiene un programa nuclear, dice que no lo quiere usar con fines militares, pero ese programa nuclear, según distintas miradas, según muchas miradas, no distintas, y de las más confiables, sí tiene fines militares. Es más, hasta lo dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica esta semana, que Irán ya tenía capacidad para elaborar armas nucleares. Digo, por el lado del armamento de destrucción masiva también es un tema de preocupación para cualquiera en este planeta, un conflicto que involucre a Irán. Sobre todo porque Irán, que financia el terrorismo internacional, porque además Estados Unidos y los países occidentales han tipificado las aproximadamente 75 organizaciones terroristas que hay en el mundo, hay que evitar o tratar de que aquellos países que exportan y financian el terrorismo internacional no tengan en su poder armas nucleares. Uh-huh. Ese es su problema. Se dice que Israel a lo mejor también lo tiene, eso no se conoce. Casi que existe la certeza de que tiene esa capacidad, aunque Israel no lo blanquea, no lo anuncia. Así es. Desde hace décadas. Así es, pero el mecanismo es otro, tiene un objetivo de mecanismo defensivo. No debemos olvidarnos de que Israel está amenazado por Hamas, desde el lado de la Franja de Gaza, fundamentalmente, por Hezbollah, desde el sur del Líbano, pero también y la yihad islámica, pero también está amenazado desde el sur, no solamente, digamos, por Hamas en líneas generales, sino por el Estado Islámico y por Al-Qaeda. De modo tal que Israel es un país rodeado de amenazas, no solamente de Irán, de Siria. No nos olvidemos que ahora el presidente de Siria es un ex jefe. Ex Estado Islámico, ex Al-Qaeda. Ex Al-Qaeda, exactamente. Ha formado parte o ha sido líder de un grupo terrorista de aquellos años, no hace tantos, hace muy pocos, durante la guerra de Siria, razón por la cual está absolutamente amenazado. Pero hay algo que me parece que es muy interesante para tu audiencia, que es que hay dos antecedentes que son muy fuertes por los cuales Israel, lógicamente, ataca, en este caso, a Irán, que es la información directa de que está a punto de crear un arma nuclear, sino también porque Irán ha creado lo que se denomina el eje chií, en donde hay otros estados que colaboran para que Irán logre su objetivo, que son, por supuesto, Siria, aunque ahora hay algún poco más de problema, pero son Siria, el Líbano, Irak y demás. Los países que tienen fuerte presencia allí, o chiita. Espera, ya ampliamos eso, Graciela. Te pido un breve paréntesis para interactuar con el público. Varios apuntes quiero hacer. Primero, los que aspiren a ganarse las entradas para los cines del Dino, esperen, no tiene sentido que mensajeen ahora porque en un ratito vamos a hacer preguntas referidas a lo que estamos charlando que demuestren la atención que han puesto, que han estado siguiendo al detalle el DF de hoy. Y quiero saludar a Hugo Bianciotto, que dice: buenas noches, saludos desde Arroyito. Carolina Ovejero, que nos dice saludos. Jacqueline del Valle Gutiérrez, también un beso grande. Lorena Espinosa, que nos dice saludos para Gianna, que nos mira siempre. Un beso grande, Gianna. Un beso grande también para vos, Lorena. Gracias a María Rubio, que dice por primera vez
que nos está viendo. Gracias, María. Y después Martín Becerra, que dice felicitaciones por un nuevo programa. Gracias, Martín. Gente que está conectada. Estamos charlando con Graciela Ramuspe de Pilnik, una académica de larga trayectoria que ha formado a generaciones de gente dedicada a la diplomacia con muchísimos antecedentes académicos, que nos contaba más temprano que estamos hablando del conflicto que tiene en vilo al mundo, Irán, Israel, Israel, Irán, con Graciela, que además de haber estado presente en los inicios del 12 en algún programa infantil que no quiere precisar, también formó parte, podemos decir esto, a ver si meto la pata, también fue docente de Claudio Fantini, de nuestro compañero y amigo Claudio Fantini. ¿Docente universitaria o secundaria? ¿Qué? No, universitario. ¿Y qué tal era Claudio como alumno? ¿Cómo es hoy? Aplicado, estudioso. No, bueno, una persona inteligente, Ajá. que le gusta mucho la historia. Él aplica mucho los criterios históricos al Sí. análisis de la política internacional. También Alejandra Conti, no lo debemos olvidar. Alejandra, un beso grande, Sí, Alejandra, si nos está viendo. sí. Y bueno, toda... Dirigente de de FOPEA hoy. Europea, sí, exactamente. Sí. Bueno, y tantísimos otros. Exalumnos de la doctora Graciela Ramuspe de Pilnik. Quien ha sido rectora de la Universidad Siglo XXI, Belén Mendé. También fue alumna tuya, no docente, alumna tuya, Belén. Belén Mendé, y también la vicerrectora de la Universidad Blas Pascal, también. Bueno. Y también, bueno, muchos otros. Muchos alumnos y destacados. generaciones y generaciones. ¿Algún bochado por vos célebre que vos lo bochaste y años, décadas después fue célebre? No. Yo apreciaba fundamentalmente su capacidad de estudio, su aplicación y demás. Era muy difícil de que yo los reprobara innecesariamente. Observaba siempre su gran dedicación y la pasión que le pusieran a la materia, que fue siempre política internacional, también geopolítica, ojo. Bueno, le mando un beso gigante a Vale, a Ciro Ricardo Andrés Páez, a Luciano, ya le hacemos la pregunta a Luciano. Espera, es una pregunta para vos, Graciela. Dice Dai Novoa, no sé si la conoces, saludos a la doctora, una eminencia. Bueno. Argentina 1812, así se llama el usuario en YouTube, dice que siempre nos ves desde General Cabrera. Un beso grande a todo General Cabrera. Un beso grande, dale de mi parte. Sí. María Rubio dice, pregúntele qué opina de la intervención de Argentina en apoyo a Israel. En realidad no hay tal intervención, lo que hay sí es un apoyo en el terreno retórico. No, y aparte Milei, perdón. Sí, no. Aparte, Milei ha dicho que va a trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, que es lo mismo que hizo Trump en su gestión anterior, que fue trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén, porque así estaba estipulado ya desde hacía muchísimos años, desde el año, si mal no recuerdo, 1994. Por el Congreso de Estados Unidos. Por el Congreso de los Estados Unidos, exactamente. Es un tema complejísimo el conflicto en Medio Oriente. A ver, lo resumo y vos cualquier cosa corregime, Graciela. Sí. Es un caso único el de Israel en el sentido de que sus poderes funcionan en Jerusalén, ejecutivo, legislativo, judicial también, pero como tenía un estatus en teoría a definir la ciudad de Jerusalén, muchos países dudaban a la hora de reconocer, poner las embajadas en esa ciudad. Y es el único país entonces al que no le admitían o no se le concedía el permiso, entre comillas, claro, para de poder definir dónde está su capital. Estados Unidos ya lo hizo, lo trasladó, lo había ordenado el Congreso hace 30 y pico de años, lo terminó haciendo en la práctica hace 5 o 6 años. Así es. La Argentina dice que lo va a hacer el año que viene. Y bueno, yo creo que respondiéndole a la persona que hizo la consulta, yo creo que eso forma parte de la coherencia ideológica del presidente Milei. ¿Por qué la coherencia ideológica? Porque él siente una fuerte identidad, e incluso ha declarado yo soy judío, lo ha dicho, desde el punto de vista de su profesión de fe. Sí. Y, una conversión que en rigor no ha completado, que cualquiera podría solicitar, pero que él no completó. Que él no completó, pero está en proceso de. Pero su convicción religiosa
él reconoce que por su convicción religiosa lo es. Eso por un lado. Por el otro, porque siente una fuerte identidad también con las políticas de Trump y, bueno, yo diría que también, digamos que es reconocido el Estado de Israel como su capital, que es Jerusalén, por los evangélicos, por ejemplo, reconocen y han sido fuertemente apoyados Trump fundamentalmente en sus elecciones por el colectivo evangélico, que reconoce a Israel como el pueblo elegido y a Jerusalén como su capital. O sea que... Sí, un montón de apuntes para hacer del público. Graciela, te interrumpo Sí. un ratitín. Gladys nos dice, hermoso el programa, los veo todos los miércoles. Gracias, Gladys López, un besote para vos. Gracias a Osvaldo, que nos trata de amigos. Ya vamos a la parte negativa también. Nos gusta la polémica, nos gusta el debate. Esperemos que Graciela se cope, porque hay algunos apuntes acá Disidentes. fuertes. Que a mí me hacen, sí, peor que disidentes, que a mí me hacen enojar. Ya te voy a pedir ayuda para responder. Bueno. Julián nos trata de cómplices del genocidio. Ahí vamos con vos, Julián. Ahí vamos con la respuesta. Julián Alvaro. Gracias a Elizabeth, que dice saludos desde Lomas de Zamora. Los mira siempre eso desde el conurbano bonaerense. Beso grande, Elizabeth. Juan nos manda saludos de Santa Rosa de Calamuchita. Jonathan Vega dice, pregúntale qué pasaría si hubiera una gran masa migratoria de israelitas a Argentina. Déjame que empiece la respuesta yo. Sí, cómo no. A Jonathan. A ver, primero, los israelitas hoy no existen, son un pueblo de la antigüedad. Existen los israelíes, que es el gentilicio de los ciudadanos de Israel. Pueblo pequeñísimo, mayoritariamente judío, pero no exclusivamente judío. Hay también muchos israelíes árabes y 20%, cristianos. Sí, muchos musulmanes y muchos cristianos. El último censo le dio más del 20% a los árabes, árabe parlantes, que son en su mayoría musulmanes. Muy poquita gente, es con una visión paranoica, conspiranoica, típicamente antisemita, antes de un antisemitismo de derecha, en los últimos años más de izquierda, esto de creer que existe un plan para instalarse en la Patagonia. Bueno, eso... Sí. No, adelante, Graciela. Eso lo estudiábamos nosotros cuando, es decir, más que estudiarlo yo, cuando dábamos clases en una universidad cuyo nombre no voy a dar, hace muchísimos años, quien vendía los libros llevaba unos que se llamaban los protocolos de los sabios de Sion. Entonces yo un día le pregunté si una universidad... Un panfleto antisemita de Así principios del es, siglo XX. Así es. Entonces yo de Rusia. Así es. Entonces yo le pregunté si la universidad le habilitaba a tener ese tipo de material, que lógicamente era antisemita, y se estimaba que la universidad estaba abierta a todas identidades y confesiones. Así que mirá, si para contestarle al oyente sería, Sí. o a quien participa de este espacio, es que ese prejuicio antisemita existe desde, yo te diría, hace muchísimos años, y se enseñaba y se transmitía por parte de los profesores que tenían una clara disposición antisemita, por llamarlo genéricamente antisemita, a difundir ese tipo de ideas, al punto Sí. tal que te estoy comentando de que permitían ese tipo de material dentro de las universidades. Pero no masivamente no Es creo una pavada, que, no, sí, no, y son muy ni les interesa. Hay muchos turistas, sí, lo alimenta ese mito antisemita, el fenómeno de los turistas israelíes jóvenes, chicos que cuando terminan la colimba, chicos y chicas de 20, 21, 22 años, acostumbran a pasear por distintas partes del mundo, generalmente en lugares lindos, generalmente en lugares donde es económico pasar semanas, meses a lo sumo. Y van muchos a la Patagonia, como van también muchos al Machu Picchu o a algunos lugares de Colombia. Y se trata de turistas que están paseando, nada más que eso. Y te aseguro que no deben tener Yo- idea de todo digamos, panfletos de que esta existían. paranoia Sí, no, antisemita sí, acá. seguro. Y que le reporta un gran beneficio económico, además, a esos lugares turísticos. Así es. Muchas cosas quería decir. Marcelo nos felicita. Lautaro dice, los amo. No, ¿es para nosotros, Lautaro Duarte, este mensaje? Gracias. Roxana nos saluda. Gracias a Romy Lugo, que nos mira desde Reconquista, Santa Fe.
Diego Rosales dice, una pregunta a la señora analista, a Graciela. ¿Por qué el odio de Irán a Israel? Ya que en tiempos anteriores, sabe Diego, es una persona ilustrada, ya que en tiempos anteriores a los ayatolas tenía muy buena relación con Israel. Graciela. Sí, sobre todo en la época del Shah Reza Pahlavi, ¿no? Que indudablemente no tenían conflictos entre ambos, incluso tenían una excelente relación ambos con los Estados Unidos, pero a partir de la aparición de los ayatolá, que son fundamentalistas desde el punto de vista de la exclusión del pueblo judío de una región determinada, como en este caso de la región de Medio Oriente, o sería más bien Cercano Oriente, se constituyen en enemigos acérrimos del pueblo del Estado de Israel. Sí, una precisión. Sí. Nombraste vos a los ayatolá, lo nombró el televidente. Sí. Son clérigos. Es una palabra que Así se es. usa en Irán Así para es. designar a, podríamos usarlo como sinónimo de el régimen de los sacerdotes. Así es. Eso, clérigos. Son los clérigos los que en definitiva aceptan o no los candidatos para lo que se denomina república, de modo tal que el candidato que vaya a ser votado o vayan a ser votados para ser elegidos presidentes deben tener el visto bueno de el Supremo, que es el ayatolá, que en este caso el de ahora se llama Ali Khamenei. Khamenei. En realidad es el segundo desde que existe Así este es. régimen. Así es. Fines de los años 70, en el 79 se imponen. Así es. En 1979. En 1970. Por un... Y ahí empieza esta Lucha. dictadura opresiva. No, y primero la confrontación con Israel. Y segundo, el padecimiento de, por lo menos de la mitad de la población iraní, las mujeres que están completamente oprimidas, relegadas, ocultas bajo todas las capas Así de ropa es. que son obligadas a usar. Así es. Son penadas o sancionadas si muestran un centímetro más de mejilla o de frente. No puede mostrar el cabello. Pero, ¿me podés recordar el nombre de la persona que hizo la pregunta? Sí, hay un montón de preguntas. Bueno, Espera, pero hay- le respondo a él. Sí. Eh, No, Diego Rosales es el que nos pregunta por qué el odio de Irán a Israel. Bueno, no. Ya que antes había buena relación con Israel. Bueno, porque era un país en la época a la cual él se refiere pro-occidental. Estados Unidos tenía incluso una excelente relación con el Shah de aquellos años. Eso por un lado. Que era el monarca, el Que rey era el monarca, anterior. el rey, sí, Reza Pahlavi, que ahora incluso su hijo, cuya hija a su vez está casada con un judío, lo cual no es un dato menor, O sea, el el nieto de Reza Pahlavi Se casó el con una nieto chica judía. Está casada, la nieta La está nieta con un casada muchacho con judío. un muchacho judío, pero aparte él ahora ha vuelto a reaparecer, este hijo de Shah, ha vuelto a reaparecer y pide al pueblo iraní que se rebele en contra de los ayatolás para provocar un cambio de régimen. Sin duda alguna tendrá intereses políticos, si no, no lo haría, pero eso un poco para contestar de que es efectivamente como este compañero está diciendo en las redes, efectivamente había un espíritu pro-occidental antes de los ayatolás. Bueno, tengo un montón de preguntas para transmitirte, Graciela, a ver si Sí. aprovechamos los minutos. Es complejísimo lo que está pasando. Ya hablamos de los riesgos de que la situación se desborde. Si Estados Unidos interviniera en las acciones ofensivas de Israel, en Sí. apoyo de Israel, ¿existe riesgo de que China o Rusia respalden también a Irán? Bueno, ¿Esa preocupación tiene algo de asidero? sí, sí tiene asidero, porque además han apoyado un petitorio que acaban de hacer, es decir, que esto pueda concluir o terminar y no continuar la guerra. Apoyo a Irán, indudablemente. Claro, o sea, así como Estados Unidos respalda a Israel, Sí. a Irán lo respaldan nada menos que China y Rusia. Hay un tema que sí es cierto, que es que ni China ni Rusia quieren entrar en un conflicto en este momento, por dos razones. Porque China tiene pendiente, por empezar, la diplomacia china es la diplomacia de la billetera, como se dice,
vulgarmente. Es decir, hacen inversiones, tratan de, muchas veces queda comprometida la deuda soberana, etcétera, etcétera. Esa es una estrategia. Pero tienen un problema, que quieren recuperar Taiwán, razón por la cual toda su energía bélica está puesta en esa problemática, y ahí confronta con Estados Unidos. Objetivo que los taiwaneses no comparten para nada, ¿no? Así es. La mayoría. En el caso de Rusia, tampoco puede estar demorándose o invirtiendo en una guerra en Medio Oriente cuando tiene que tratar de resolver su problema con Ucrania o ganar definitivamente. Razón por la cual, indudablemente, existe, sí, como él preguntó, una posibilidad de que China y Rusia apoyen, pero entrar directamente en la guerra ninguno de los dos quiere. Tampoco quería Estados Unidos, salvo que ocurrió algo antes de el 7 de octubre del 2023. ¿Qué había sucedido? Había dos hechos muy importantes. En el 2017, cuando se quiso crear la OTAN árabe, apoyada por Estados Unidos e Israel, para hacer frente a ese oponente que es Irán, que compite con Arabia Saudí por dominar en una suerte de guerra fría en la región entre sunitas y chiitas, y por los acuerdos de Abraham. Dos iniciativas que quedaron pendientes, una de ellas no, como fueron los acuerdos de Abraham, pero a Trump le quedó pendiente un acuerdo con Arabia Saudí. Ese cortar las posibilidades de que Irán siguiera expandiéndose como revolución islámica es lo que ha hecho que ocurran estos incidentes a través del terrorismo o directamente entre Israel e Irán en este momento. Bueno, Graciela, un poquito más de chat. Volvemos con la comunidad del 12. Hay mensajes hermosos. También hay mensajes duros, pero mensajes hermosos. Sergio, gracias por tus palabras. Sergio Cornejo. Gracias, Marcelo. Gracias, Sol. Qué lindo que es leerlos. Gracias a Marcelo Laurenti, a Sol Truisi. Gracias a Miriam Pérez, que nos saluda desde Tucumán. Gracias a Maximiliano Herrera. Bueno, un montón de elogios. Ana F. dice: doctora, gracias. Muy claras sus explicaciones. ¿Usted piensa que usted, Graciela, que alguna vez en nuestras vidas estas guerras en el Oriente Medio terminarán? Perdón que me trabo. No hay problema. ¿Terminar? No, yo creería que no. Es una guerra fría, como expliqué recién, entre sunitas y chiitas. Los chiitas representados por Irán, que quiere ser el líder de ese grupo o ese polo ideológico, y el grupo de Arabia Saudí, que es el líder del sunismo, razón por la cual, como compiten suníes y chiíes a través de Irán y a través de Arabia Saudí, más los otros países de la región, y como existen además intereses económicos de por medio, es muy difícil que esto pueda concluir muy fácilmente. Carlos Martín dice: consulta, hace más de 25 años que soldados judíos salidos de la colimba van a la Patagonia. No, son israelíes, muchos de ellos judíos, algunos otros no, y hace mucho más de 25 años que van a hacer turismo a muchas partes del mundo, entre ellas la Patagonia. Espera, Jonathan Vega, te pido disculpas porque te malinterpreté. Dice: no, Fede, para nada, mi pregunta fue con ánimo antisemita, lo de la Patagonia. Mi pregunta es por qué es tan grande la relación entre el pueblo argentino y el de Israel. Bueno, Jonathan, perdón si yo te malinterpreté, pero en el fragor del aire acá, charlando siempre con grandes personalidades, hoy como Graciela Ramuspe de Pilnik, y leyendo las preguntas del público, por ahí interpreté mal yo el sentido de tu pregunta. Gracias a Maximiliano, gracias a Tomás. Buenas noches. Pregunta para la doctora: ¿por qué Israel ataca continuamente Palestina? Pregunta Tomás. Te la dejo a vos, Graciela. No, en realidad es a la inversa. En realidad es Hamas, que ataca en forma permanente al Estado de Israel. Y antes de Hamas, otras facciones palestinas. La Yihad Palestina, la OLP, Al-Fatah, etcétera, etcétera. Lo que es un proceso muy complejo y largo y enredado de explicar, no sé si... No, pero está claro. ¿Por qué razón? Porque la misma carta constitutiva de Hamas dice que se crean como grupo
como grupo que va a aplicar el terrorismo como método, porque el terrorismo no es un actor, es un método que lo puede aplicar cualquiera. En su misma carta constitutiva dice que se crean para eliminar al Estado de Israel, que es lo mismo que dice Irán. Por eso Irán los apoya y les aporta alrededor de 100 millones de dólares anuales, solventándolos a Hamás, a pesar de que no es chiita como es Irán, porque Hamás, lo mismo que la yihad islámica, además de Hezbollah, que sí es chiita, les sirve como instrumento útil para poder atacar a Israel. No es así, es a la inversa. Por eso expliqué al principio que en realidad Israel desde su creación como Estado está rodeado primero fue por los países árabes que no aceptaban la creación del Estado de Israel y después por los grupos terroristas, que comienza uno muy importante, que es el Frente Palestino para la Liberación Nacional, que secuestraban los aviones. Hay que acordarse, ustedes no habrían nacido ciertamente, pero yo sí lo recuerdo, cuando se secuestraban aviones a los efectos de poder, atacar al Estado de Israel tomando esos aviones como rehenes, ¿no? Bueno, de modo tal que es muy larga la lucha y han tenido distintas facciones y por eso es que se presenta y se continúa esta relación. Para ¿no? que nos enfoquemos en el conflicto palestino-israelí, estaría bueno que te invitemos en otra oportunidad, Graciela, en el transcurso de este año. Gracias. Habrá una segunda visita de DF. Ahora ya estamos pasados y quiero hacer algunas preguntitas más del público. Maximiliano Herrera lo defiende a Jonathan, o sea, Jonathan, que te pedí disculpas por malinterpretar tu pregunta. Maximiliano está de acuerdo con que no había mala intención en tu pregunta. Federico Heredia nos dice hermoso, hola Fede y Graciela, buenas noches, qué tema tan interesante, y te tiro esta pregunta y ya te libero. ¿Puede ser que el Papa Francisco haya influido en la demora de este estallido o nada que ver? Pregunta Federico Heredia. No, yo diría que no, que en absoluto, si bien el Papa Francisco tenía su corazón puesto en Palestina, pero digamos, porque lo reconoce al Estado palestino como tal durante su papado, cuando antes de morir él dijo que el Papa Móvil quería que se lo regalaran para los niños de Palestina, lo cual lo definía él, yo no digo antisemita ni muchísimo menos, pero digo que tenía una sensibilidad especial. Sí. Pero no, en absoluto, ¿por qué? Porque no tiene injerencia, en este caso, en este tipo de conflictos que tienen otro tipo de características. Graciela, muchas gracias por tu visita. Por favor, gracias a vos. Un placer que hayas venido a DF. Graciela Ramuspe de Pilnik. Hacemos la transición, tenemos una pregunta buenísima. Tienen que haber prestado atención a lo que conversamos con Graciela y van a poder ganarse alguno de estos pares de entradas para los cines del Dino, para ver la peli que quieran en los cines Dino. Transición, ya seguimos. Nueve y 56 de la noche del miércoles, estamos en DF, Distrito Federal, el espacio del 2 en YouTube para profundizar en los temas más importantes de la agenda cordobesa, nacional e internacional, como hacíamos recién con Graciela Ramuspe de Pilnik. Bueno, un montón de mensajes, sigue el debate en el chat del 2 en YouTube, en la medida de lo posible, yo lo continuaré más tarde con algunas respuestas. Gracias a Hugo Bianciotto, gracias a Benito,
Gracias a un montón de gente que está ahí, a Jacquelina del Valle Gutiérrez, que está ahí activa en el 12, en el chat del 12 en YouTube. Ya vamos con el tema de la sentencia por los crímenes de bebés en el hospital materno neonatal. Hago la pregunta, Anto, ¿te parece bien? Así la gente puede responder. Está buenísima la pregunta. A ver si prestaron atención. Para ganarse estos pares de entradas para los cines del Dino. 3 tenemos. Va a haber 3 ganadores hoy. Cada uno se lleva uno de estos pares de entradas. Vencen el 30 de junio. Hay tiempo, ¿no? 2 semanas tienen para ir el día que quieran a ver la peli que quieran. La pregunta es... Espera. Ahí va. Atención, tienen que responderla con precisión y poner su nombre, apellido y últimos 3 del DNI. La pregunta es... ¿De qué periodista del 12 fue profesora Graciela Erramouspe de Pilnik? La doctora Graciela con la que conversábamos recién. ¿De qué periodista del 12 fue profesora? En un momento empezó a tirar nombres de gente célebre, famosa, destacada, distinguida, que fueron alumnos suyos. Y tiramos, no sé, me acuerdo, Belén Mendé, de ex rectora de la siglo XXI. Gente que después siguió carreras diplomáticas, reconocida, de distintos ámbitos. Y nombró a un periodista del 12, a un analista del 12. ¿De qué periodista del 12 fue profesora Graciela de Ramuspe de Pilnik? Los que respondan correctamente esta pregunta, ya está, salieron. Mirá, y está Jonathan con el que metí la pata. Jonathan tiene que ganar, que le atribuí una mala intención que según él mismo manifestó no tenía. Y Anto. Sí, bueno, en un ratito vemos las respuestas correctas, que no se repitan. Bueno, cuando vos me digas, vamos. Pero, Anto, tenés el micrófono abierto, tenés una cámara que te apunta, decime lo que me quieras transmitir acá en DF, dale. Participen, Mati Carrizo, Anto. ¿Qué tengo que Hola. participar? Estoy... No, que me hacías unas señas que yo no entendía. Decime. Después, estamos... en un ratito anunciamos ganador. Claro, estamos conectando con Maxi para poder hacer la entrevista del neonatal. Dale. Estamos ahí. Sigamos con eso entonces. Sigan ajustando con todo lo técnico. Mientras tanto yo voy con los datos principales. Le mando algunos saludos más a televidentes. Cerrá tu micro, Mati, Anto, cerrá tu micro entonces y pongan a punto todo. Qué impresionante cuánta gente que responde correctamente. Impresionante cómo estaban prestando atención a la charla con Graciela. Gladys, Vilma, Osvaldo, Lorena Espinosa, Ivana Palacio. Ya en un ratito vamos a ver quiénes son los ganadores. No sé, no estoy anticipando quiénes ganan las entradas para los cines del Dino. Simplemente estoy enumerando gente que responde correctamente. Roxana, Sergio, crack Sergio, Marcelo Bulacio, María Mercedes Almada, toda gente que responde bien. María Rubio nos dice: muchísimos amigos judíos tenemos en Argentina y no son sionistas ni apoyan la ultraderecha del gobierno actual. Interesante ese debate, qué lástima que se fue Graciela. Hay toda una teoría mayoritaria en el mundo judío y más allá también, mucha gente amiga, que entiende que hoy el antisemitismo el antisemitismo se disfraza de antisionismo. Y que, dado que más del 90% de las poblaciones judías, pequeñas comunidades que hay en el mundo, se definen como sionistas, como simpatizantes de que existe un Estado judío que es Israel, atacar la existencia del Estado judío o atacarlo obsesivamente y prestarle una atención obsesiva a ese y desproporcionada a ese Estado es la manera contemporánea del antisemitismo. Y esto hay una larguísima lista de dirigentes no judíos que lo suscriben, que lo sostienen. Entre otros, el uruguayo Julio María Sanguinetti y muchísimos otros dirigentes, también acá en la Argentina, muchos. Además de mucha gente, no solo del espacio de Milei, también el expresidente Mauricio Macri y muchos otros dirigentes. También incluso dirigentes del kirchnerismo que entienden esto, ¿no? Que el antisemitismo equivale, que el antisionismo, que el odio hacia Israel es la manera moderna de expresar el antisemitismo. Bueno, cuando estemos conectados para avanzar, gracias a un montón de espectadores del público, de amigos del 12 que siguen respondiendo correctamente la pregunta que les lanzábamos, para que
fuesen merecedores de las entradas para los cines Vino. Mientras tanto voy con los datos básicos, fundamentales. Perpetua para Brenda Agüero por el asesinato de bebés en el neonatal. Es el tema excluyente en Córdoba. En la agenda periodística de Córdoba es tema central, no solo cordobesa, tema nacional. Mañana va a la tapa de los diarios más importantes del país. En Córdoba, tema central. En los diarios de otras partes va a competir con la tobillera, la domiciliaria para Cristina Kirchner, la movilización de los seguidores más intensos del kirchnerismo hoy por las calles de Buenos Aires. Pero van a estar ahí, cabeza a cabeza, un tema y otro. La perpetua para Brenda Agüero, la enfermera, fue la asesina de los bebés, de 5 bebés del neonatal, y la que intentó matar a otros 8, lo dictaminó un jurado popular por mayoría. También hubo condenas a otros exfuncionarios por su responsabilidad secundaria en los crímenes por encubrimiento, por omisión de deberes, y la absolución del exministro de Salud, Diego Cardoso. ¿Estamos con la conexión, Anto? ¿Estamos, Mati? ¿Estamos con la conexión? Con Maxi. Hola, buenas noches. ¿Vos nos escuchás? Respondeme esto y te presento correctamente. Maxi, ¿nos escuchás bien? Ahí te estamos viendo. De este lado, acá estás, Maxi. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha, Maxi? A ver, probá el micrófono. Hola, decí. Maxi nos escucha perfecto y nos hace así pulgar para arriba. Maxi es Maxi Clavero, periodista del 12 que estuvo todo el día en tribunales, siguió muy de cerca el juicio en estos 5 meses y queremos pedirle a él una mirada, sus apuntes sobre la conclusión del juicio con la condena a la enfermera Brenda Agüero. Maxi, adelante, a ver tu reporte, hacenos la crónica. Bueno, Fede, ha sido realmente una jornada muy extensa. Se han llevado más de 9 horas de deliberación para conocer finalmente... Sí, Maxi, ya arrancamos de vuelta. Mati, te voy a pedir si podemos poner al máximo el volumen, no sé cómo. Ahí va, Maxi. Le pido acá al Mati Carrizo si puede poner más fuerte tu micrófono porque se te escucha muy bajito a lo lejos. Te vemos, estás en cámara, estás ahí con el micrófono en mano, con la libreta o el anotador en mano. Ojo con los gestos, Maxi, porque estamos dominando la pantalla del 12 en YouTube con vos ahí. ¿Estás todavía en tribunales? Todavía en tribunales. Ahí está. Sí, Se te escucha perfecto, Maxi. Dale, contanos, ¿qué es lo fundamental de hoy? Bueno, como bien estabas comentando, Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua después de haber sido encontrada culpable por homicidio calificado por procedimiento insidioso en 5 hechos. O sea, por asesinatos de 5 bebés recién nacidos que fallecieron entre marzo y junio de 2022. También fue declarada culpable por el mismo delito, pero en grado de tentativa por ataques a 8 niños en ese mismo periodo que mencionaba del año 2022. Por otro lado, una de las novedades fue la condena a la exdirectora Liliana Asís. En total fueron 5 condenas por delitos que van desde omisión de deberes de los funcionarios públicos hasta encubrimiento, y la absolución del exministro Diego Cardoso fue una de las novedades realmente resonantes aquí en el juicio, en la que era uno de los principales exfuncionarios que llegaban acusados a este proceso. Claro. Diego Cardoso, el funcionario de mayor nivel, de más alta responsabilidad de los que estuvieron sentados en el banquillo de los acusados, el exministro de Salud. Bueno, a ver, vos que estuviste ahí, ¿cuál fue tu sensación al momento de conocerse el veredicto? ¿Tuviste alguna sorpresa o ya estaba más o menos claro que habría condena para Brenda Agüero, que ella sería declarada responsable de los crímenes? Bueno, acá parecía haber una inclinación hacia la responsabilidad de Brenda Agüero, por lo menos lo que se ha visto a lo largo del juicio. Lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, también para tener en cuenta de que podía darse la condena, hay que tener en cuenta que acá actúan jurados populares. Claro. Ciudadanos comunes que tienen que decidir entre si la persona que está imputada es culpable o inocente. Bueno, una de las
esperanzas que había de que fuera condenada era justamente por la intervención del jurado popular, más allá de que hubiera pruebas contundentes o no. Ahora, el dato que hay después de la sentencia es que no hubo unanimidad entre los jurados. Esto lo marcó el defensor de Brenda Agüero. Fue una resolución por mayoría y por lo tanto ahora van a ser claves los fundamentos que se van a conocer dentro de 15 días para que la defensa haga una evaluación del veredicto completo y luego decida si va a presentar alguna apelación, que es muy probable que así sea, según lo que ha anticipado aquí el doctor Gustavo Nievas, que es el abogado de Brenda. Maxi, ¿sabemos cuántos integrantes del jurado popular, 8 en total, discreparon con la declaración de culpabilidad de Brenda Agüero? No, justamente eso se va a conocer también cuando se conozcan los fundamentos en detalles. Aquí sí se pudo tener el conocimiento de que ha sido por mayoría y ya es algún indicio de lo que puede venir luego cuando se conozcan los fundamentos. Pero solo se expidieron los jurados populares, los jueces de carrera, los jueces técnicos, no. Los jurados populares tienen la responsabilidad en este tipo de juicios de determinar si es culpable o inocente. Una vez que ellos resuelven, por ejemplo en el caso de Brenda, que es culpable, pasan los jueces técnicos a deliberar la calificación legal que le dan y también el monto de la pena. Claro. En este caso hay que tener en cuenta que Brenda Agüero estaba acusada por un delito muy grave y que la pena que correspondía para esta acusación era la de la prisión perpetua. No hay otra. Claro, no hay otra. No es lo mismo que el jurado popular haya resuelto la condena y las otras condenas y las otras absoluciones 7-1, siendo 8 los jurados populares, 7-1 que 6-2 o 5-3. Claro, seguramente eso va a ser determinante. Es por eso que también lo decía el abogado defensor, que el que haya sido por mayoría ya abre una puerta a ello para presentar alguna defensa. Después hay que ver bien cómo fue ese resultado de la votación, pero ya de que no haya habido unanimidad es una puerta que se le abre en este caso a la defensa de la principal acusada para recurrir el fallo eventualmente. Bueno, Maxi, lo que sea relacionado con esta jornada histórica, con la lectura de la sentencia de este juicio de un caso tan conmocionante, de un caso policial con derivaciones políticas, histórico en Córdoba, lo que sea que te haya llamado la atención, apuntes de cualquier tipo, desde, no sé, la reacción de Brenda Agüero cuando le leyeron la sentencia, se veía que movía mucho un pie, lo que sea que quieras agregar. Sí, te digo que hasta aquí a lo largo de las audiencias se la había visto más tranquila Brenda. Hoy cuando escuchó la sentencia ya comenzó a mostrar algunos gestos de cierto nerviosismo, moviendo las piernas, tapándose por momentos el rostro con una de sus manos. Bueno, eso por un lado, y por el otro también está la reacción de las madres, ¿no? Que han vivido todo este proceso con mucho dolor, lógicamente, y también mucha angustia, y hoy fue particularmente una jornada muy extensa que comenzó a las 9 de la mañana con un periodo muy corto en el que una de las imputadas utilizó prácticamente 2 minutos para hacer uso de su última palabra, pero luego se hizo muy, muy pesado la espera, que fue si bien decíamos que la deliberación duró 9 horas y media, hasta que aquí se dio a conocer el veredicto pasaron más de 10 horas, que fue justamente de mucha angustia para las madres por toda esa espera, y por el otro lado también, a medida que se acercaba la hora del veredicto, fue creciendo el nerviosismo por cuál podría ser. Maxi, esa reacción de las madres que mencionaste, son madres de bebés asesinados por Brenda Agüero, según dictaminó hoy la justicia. Esa reacción a la que te referías, que es el llanto desconsolado al conocerse la sentencia. Sí, exacto. Veíamos la madre de los chicos fallecidos por un lado, dentro de la sala, y también cuando se retiraba la madre de Brenda Agüero, la vimos muy enojada, cargando contra el sistema judicial y también contra el sistema político. Particularmente lo mencionó el ex gobernador Schiaretti, que era el gobernador de entonces. La vimos saliendo de aquí bastante apurada, pero con expresiones hacia el sistema judicial y también hacia el político.
Bueno, Maxi, felicitaciones por la cobertura que has hecho. Gracias por estos minutos y te dejamos seguir trabajando tranquilo para el 12 TV. Perfecto. Así es, seguimos aquí firmes y ya desde muy temprano con toda la cobertura a través de la red, de la web, Bueno. por todas las plataformas. Y en la medida de lo posible, buen descanso después. Gracias, Maxi. Gracias a vos, Pedro. Hasta luego. Maxi Clavero, Maximiliano Clavero, parte del staff periodístico de El 12, el medio más importante del Córdoba y del país, ¿por qué no? Bueno, estamos, Anto, Mati, en condiciones de anunciar ganadores. ¿Quieren que cerremos sponsors y vamos después tranqui con los ganadores? Sí. Empresas que hacen posible DF, las mencionamos, les agradecemos. OSDE, en el momento de la verdad. OSDE, gracias por acompañar esta propuesta periodística. También AutoCity, unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Y la Universidad Siglo XXI, estudiar es un acto de rebeldía. La Universidad Siglo XXI. Le sumamos a estos distinguidos auspiciantes a Grupo Canter, a la desarrollista Grupo Canter, que ya se va a sumar en breve. Ni bien nos manden el banner. Banner es esto, el zócalo este que va acá abajo, ¿está bien dicho? Banner, chicos, no. Zócalo acá. Está bien, uno u otro. Bueno, minutos finales de DF. En un ratito viene Chichilo Viale. ¿Ya pasó Chichilo por acá? ¿Ya está Chichilo? Gracias a Marianela, a Miriam, a Lucía. Gente, qué comentarios hermosos que nos están dejando. Y también gracias a la gente que nos pelea y que nos critica. Nos encanta el debate. Roxana Álvarez pide justicia por esos angelitos. Todos tenían que ir presos, dice. Bueno, la acusada de los crímenes era una, la condenada Brenda Agüero. Los otros, a lo sumo, eran o fueron declarados culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar, sobre todo las últimas 2 muertes, las de junio de 2022, pero a nadie se le atribuyó ninguna responsabilidad en los homicidios de los bebés, excepto a la enfermera finalmente condenada Brenda Agüero. Anto, los ganadores son... Bueno, tenemos 3 ganadores. Espera, primero decite cuál era la pregunta genial que armaron ustedes. Y la pregunta era de quién había sido profesora, qué periodista del 12 había sido profesora, Graciela. Y ella lo mencionó, yo le pregunté si había sido profesora de algún famoso. No, yo sabía que había sido, la llevé a Fantini porque ella... sabía ese dato. A mí me sorprendió, yo no sabía, en vivo. A vivo me sorprendió la respuesta. Bueno, de Claudio Fantini. Y los ganadores son Micaela Cano, 612, Jonathan Vega, 579 y Jessica Campos, 776. Felicitaciones a todos. A mí me dio miedo que respondiera algo negativo de Claudio, porque le pregunté, ¿y qué tal era como alumno? Y podría haber dicho, mirá, la verdad que era un revoltoso, disperso. Igual no parece que tenga esa personalidad, Claudio. No, actualmente. No, Claudio. No. Lo elogió a su ex discípulo Claudio Fantini, la profesora Graciela. Las entradas a los cines Dino, ¿qué hacemos, Anto? Entonces, las dejamos acá en Fader 3469, en La Guardia. Exactamente, de 9 a 5 de la tarde, por favor. De lunes a viernes. Sí, se la quieren venir a buscar jueves, viernes preferentemente no, porque es feriado. Este viernes no, ahí está. Venga mañana o si no, vengan el lunes que viene a buscar sus entradas. Listo, gracias Anto Monguzzi, un placer compartir los DF con vos. Gracias Mati Carrizo también. Gracias a todos.